Iniciar la enseñanza de hoy. Padre, gracias Señor. Te bendecimos, te honramos Señor en esta hora. Te pedimos que tu Espíritu Santo Señor sea en nosotros. Y te pedimos Padre Santo que me dé gracias Señor. Que tu favor Señor no falte en esta hora mi Dios. Que podamos a través de tu Espíritu Santo recibir. Y a la vez te pido Señor que yo pueda ministrar tu palabra, Señor, con favor, con poder, con demostración de tu Espíritu Santo, y que todos podamos aprender en esta noche, Señor, tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Sube un poquito porque estaba pitando un poquito nada más. 1, 2, 3. Está bien ahí, está bien. Gracias. Muchas gracias, mi hermano. Vamos al libro de Efesios, hermanos. Efesios 5. Hemos iniciado esta reunión otra vez, reiniciado del discipulado en carga a hombres fieles. No sé si todos, yo sé que la otra vez no vino Néctor nada más, ¿verdad? Todos estaban aquí y Armando no vino. ¿Todos tomaron el audio del discipulado o no? ¿Tú lo tomaste? ¿El del primero que dimos? Ok. ¿Tú no viniste el jueves? Sí, tú viniste. Sí, claro que sí. Sí, ¿tú viniste? Sí. No, ¿qué pasó? Tenemos dos jueves corridos. Bueno, el que no tomó la primera enseñanza puede tomar el audio para la continuación. Porque allí yo le compartía acerca de la introducción y hablando un poquito del propósito del discipulado, las razones para saber por qué tomamos esta enseñanza, por qué debemos de ser discipulados y así por el estilo vamos entrando en materia. En el día de hoy, ya en la noche, voy a hablar bajo un tema que se va a titular ¿Por qué debemos imitar a Cristo? ¿Se puede sentar, hermano? Sí, ya al final le damos a stop ahí a la grabadora. Gracias. El título de hoy es ¿Por qué debemos imitar a Cristo? Antes de entrar en la enseñanza, vamos a pensar en esa pregunta por un momento, de manera personal. ¿Por qué debemos imitar a Cristo? Yo quiero que usted tenga una idea en su mente, no le voy a preguntar que me conteste, pero solamente piense por un momento, ¿verdad? ¿Por qué tengo yo como cristiano? ¿Por qué es tan importante imitar a Cristo? Muchos cristianos piensan que el discipulado es a un grupito de personas que van a ser maestros o pastores o líderes y desconocen que la palabra de Dios habla de discipular a todo el mundo. Un discípulo es un cristiano, un seguidor de Jesús. Pero estamos aquí, la intención de este discipulado es preparar a los líderes, maestros, pastores y evangelistas que quizás van a las calles a predicar, etcétera. Que donde quiera que vayamos a predicar el evangelio, seamos imitadores primeramente de Jesús. Para poder ser un imitador de Jesús, debemos de conocerlo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces, una buena tarea sería estudiar los evangelios, repetidamente leerlos una y otra vez, para que no estudiarlo, sino más bien leerlo, ¿verdad? Leer el libro de Mateo, el de Lucas, Marcos, Juan, y leerlo una y otra vez, y luego ponerle atención a la vida de Jesús. Una tarea que vimos cuando iniciamos el discipulado anteriormente. Pero esta respuesta acerca de por qué debemos imitar a Cristo la vamos a ver durante la enseñanza. Efesios 5, verso 1. ¿Están allí? ¿Llegaron todos? ¿No? ¿Sí o no? ¿Están aquí, hermanos? Están callados. ¿Todos están en Efesios 5? Ok, ahora sí. Están dormidos. Dice la palabra del Señor. Sed pues, ¿quién me ayuda? Imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor también como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La palabra imitador que aparece allí viene del griego mimetes. Mimetes es la palabra griega que aparece en la traducción del Nuevo Testamento allí en Efesios 5. Esta palabra mimetes significa actuar igual. Actuar igual. Hay palabras que salen de la palabra mimetes que usted y yo conocemos. Por ejemplo,
¿Cuántos entienden lo que es la palabra mímica? ¿Verdad? De ahí procede la palabra mímica, de mimetes. La palabra mimo también, ¿verdad? De lo que en algunas iglesias practican pantomima. Es un mimo quien hace eso. Pero también la palabra mismo, de lo mismo, ¿verdad? También viene o procede de esa palabra mimetes. Pero la palabra cristiano, ¿cuántos son cristianos aquí? Amén, todos, ¿verdad? Bueno, esa palabra cristiano es una palabra que muchas personas cuando le preguntan, ¿eres cristiano? La mayoría de las veces que te preguntan eso, y no me refiero a ustedes, sino en general, es porque quizás tienes cierta vestidura que parece cristiana, o andas con una Biblia, o dijiste al entrar, Dios les bendiga. Ahora la pregunta es, ¿sería bueno que nos identifiquen únicamente como cristianos por eso? La respuesta es no. Sería bueno que no tengamos que andar con una Biblia o decir Dios te bendiga para que la gente sepa que somos cristianos. Jesús utilizó un ejemplo en Mateo 5 acerca de la luz. Y la luz es algo que no tiene boca. La luz es algo que simplemente se manifiesta. La gente ve la luz en tu vida. Y eso lo vamos a explicar durante las enseñanzas. La palabra cristiano en el griego significa seguidores de Cristo. También significa Cristos pequeños. O sea, es como cuando usted ve, ¿verdad?, una gallina y ve sus pollitos atrás, ¿verdad? Usted identifica que son de la misma especie. Entonces, cristianos significa seguidores de Cristo. Cuando Jesús predicaba, utilizaba la palabra sígueme, ¿verdad? Decía sígueme, le decía a quien le predicaba. Algunos le dijo sígueme, otros no. Algunos dijeron de manera personal, dijeron te seguiré, Señor. Esta palabra, seguir a Cristo, significa estar en el mismo camino de Jesús, ¿verdad? Estar en el mismo camino de Jesús. Yo quiero formar una plataforma para la enseñanza de hoy, que va a parecer que estoy hablando de otra cosa, pero voy a ir entrando, ¿verdad?, despacio en la enseñanza. Yo quiero que vayamos a Génesis y vamos a comenzar a estudiar el propósito del discípulo o del discipulado. Génesis 3, verso 24. Mi intención es que todos sepamos, ¿verdad?, qué significa o cuál es el propósito de ser discipulados. El discipulado debe ser algo más consistente. Desafortunadamente, en el tiempo que vivimos, no podemos ser discipulados como Jesús discipuló a sus discípulos, ¿verdad? No podemos pasar el día entero juntos y 24 horas orar y todo eso, sino que ahora tenemos que aprovechar el tiempo máximo porque todos trabajamos, algunos pueden, otros no. Pero lo que quiero decir con esto es que debemos de sacar el mejor tiempo posible a lo que es el discipulado e imitar a Cristo. En Génesis 3, verso 24, ¿están allí? Fíjense lo que dice este texto. Dice, luego del pecado, dice, echó pues, ¿quién me ayuda? Fuera. Hay una palabra allí que dice fuera. Quiero que se queden con esa palabra por un momento. Echó pues fuera al hombre. ¿Quién es el hombre ahí? Adán, ¿verdad? Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida, de la vida. Aquí vemos muchas palabras sumamente importantes. Ahora vamos a pensar, piensa en su mente allí, vamos a ejercitar la mente por un momento. Dice la palabra en Génesis 3:24 que Dios echó fuera a Adán. Ahora, ¿qué significa la palabra fuera? Lógicamente, si usted entra aquí, ¿verdad?, y yo lo empujo por esa puerta, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy echando fuera. Pero al entender esa palabra fuera, significa que usted estaba dentro, ¿verdad? Ahora, la pregunta es esta, ¿dentro de dónde estaba Adán que Dios lo echó fuera? Una buena pregunta. Y todos sabemos que era en la presencia espiritual de Dios, donde Adán veía a Dios, así como usted me está viendo a mí, yo a usted. La vida espiritual antes del pecado era visible. Una vez Adán fue echado fuera, el momento que ellos salieron de la presencia de Dios, mas nunca volvieron a ver la cara a Dios. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, Adán y Eva vieron al Señor. Ahora bien,
Dice Génesis que la voz del Señor se paseaba, pero tenían una relación, no nos explica exactamente el texto, si lo veían cara a cara, si veían un celaje, una sombra, una luz, no sé, pero tenían una relación cara a cara, así como a veces habla de Moisés. Pero la de Adán era más perfecta. ¿Por qué? Porque Adán no estaba muerto espiritual, Moisés sí. Moisés sí, aunque era cristiano, Moisés era creyente, no tenía la habilidad de ver a Dios tan fácil. Incluso la Biblia nos dice que Moisés le vio ¿qué? La espalda a Dios. Eso es muy importante, vamos a llegar a un punto muy necesario. Fíjense que luego dice que el Señor lo echó fuera y luego puso querubines con una espada revolviéndose. La espada representa la justicia de Dios. El que quiere entrar por la justicia de Dios sin perdón de pecados, la espada lo va a destrozar. ¿Sí entienden? Por eso ven creo que la diosa Artemis allí, ¿verdad? Es el símbolo de la justicia, de los abogados, que tiene una venda y una espada y una balanza, ¿verdad? Una pesa. Creo que es Artemis, ¿verdad? Yo no me equivoco. Bueno, esa espada representa la justicia. Esa espada, hermanos, que una vez detuvo a Adán y a Eva de entrar a la presencia del Señor, fue la misma espada que cayó sobre Jesús en la cruz, por nosotros. Él hecho pecado, nosotros fuimos justificados. Ahora bien, la palabra aquí en Génesis 3:24, fuera, nos quiere decir que Adán y Eva estaban en la presencia espiritual de Dios. Había una región allí que le podemos llamar el tercer cielo. El paraíso donde el ladrón, el Señor le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Es un lugar fuera de este mundo, donde no encontramos ni la puerta ni el camino. Pero vamos a leer los versos anteriores para que tenga sentido. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahora, aquí la idea es, ya Dios había creado a Adán y Eva a su semejanza. Cuando Dios dice aquí es como uno de nosotros, lo va a decir el mismo texto. Dice, sabiendo el bien y el mal. El mismo texto lo dice. Dice, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora, estas palabras aparecen aquí no porque Adán iba a tener la astucia de salir corriendo por abajo de Dios y comerse una fruta, ¿verdad? Dios no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo en el texto, hablándonos a nosotros de que el árbol de vida era lo que iba a darnos la vida eterna, el cual reflejaba a Cristo en ese tiempo. Dice, sáquenlo antes de que coma de la fruta y vive eternamente. Ese árbol de la vida que Dios puso en el huerto, estaba en el mismo centro, es el mismo árbol que aparece en Apocalipsis como una representación del mismo Dios. El árbol de la vida es Cristo. Pero luego dice el 23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. La Biblia nos habla a nosotros de 3 cielos, 3 regiones, 3 lugares espirituales, por así decir. El tercer cielo, ¿verdad? En Apocalipsis 21:1, voy a hablar del primer cielo, perdón, el primero. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Ahí vemos un ejemplo nada más de que el primer cielo es el en el que vivimos usted y yo. La idea de esta palabra, el primer cielo, se está refiriendo a que usted y yo vivimos en una atmósfera terrenal donde palpamos, donde nos vemos, donde no somos invisibles hacia los demás. Tenemos la capacidad de respirar aquí, de vernos, de interactuar, ¿sí me entienden? Es el primer cielo. Pero luego hay un segundo cielo. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? De este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y luego dice, en las regiones celestes. La palabra celestial es familiar a la palabra cielo. Y cuando se habla del segundo cielo, se está refiriendo al mundo espiritual donde hay guerra. Puede ser entre los ángeles y los demonios, puede ser en el ámbito donde en Efesios 2 el Señor le llama a Satanás el príncipe de la potestad ¿de qué? El príncipe de la potestad, perdón, del aire, es el segundo cielo.
Entonces ahí vemos que hay un tercer cielo, un primer cielo, perdón, es el que usted vivimos, usted y yo. Segundo cielo es donde se libra la batalla espiritual. Y luego vemos el tercer cielo, 2 Corintios 12:2. Dice Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, ¿por qué estoy usando estos ejemplos? Vamos a ver poco a poco por qué. En Génesis 28:12, quiero que me acompañen a ese texto, Génesis 28:12. Efesios 6:12. Hay una palabra allí que dice regiones celestes. El tercero es 2 Corintios 12:2. 2 Corintios 12:2. Ahí habla del tercer cielo que Pablo y Juan el apóstol, fue arrebatado allá. Ahora vamos a Génesis 28:2. Este texto que vamos a leer a continuación es una referencia que voy a usar, un ejemplo. No nos vamos a enfocar tanto, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, pero quiero extraer de allí algo. ¿Cuántos se acuerdan de Jacob y la escalera? ¿Verdad? Muy famosa historia. Pero vamos a ver, yo lo que estoy tratando de hacer aquí con ustedes acerca de esta enseñanza es que podamos identificar que el primer cielo usted y yo lo podemos ver y palpar, pero usted y yo no podemos ver los demonios. Dios se lo puede revelar eventualmente, usted puede sentirlo, discernirlo, pero no puede verlos. Entonces, para eso necesitamos el Espíritu Santo. Vamos a entrar en ese punto. Todos recuerdan al siervo de Eliseo, cuando vinieron los sirios a pelear, se asustó y dijo: ay, mi Señor, ¿verdad? Nos van a matar. Y dijo Eliseo: Señor, ábrele los ojos. Ahora, fíjense cómo abrir los ojos allí es llevarlo a una, vamos a decir, tercera dimensión, a otra dimensión, para ver verdaderamente el mundo espiritual. Y dice que vio que estaba cercado de ángeles con carros de fuego. Entonces, hay una región celestial que no podemos ver nosotros. Entonces, yo quiero usar este ejemplo en el verso 12, Génesis 28. Perdón, y soñó, aquí hablando de Jacob, y he aquí una ¿qué? Una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Ahora, sabemos que esta escalera podemos ver, eso se le llama teofanía. Es una visión de algo espiritual, ¿verdad? Pero de Dios. Y vemos que es en el sueño, pero ese sueño está revelando algo espiritual real, porque luego vamos a ver cómo contesta Jacob. Dice: y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti, a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob, verso 16, de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Quiero que noten lo que está diciendo Jacob. Jehová está aquí, ¿y qué dice luego? ¿Por qué no lo sabía? Porque no lo podía ver. Entonces estamos viendo que por medio de un sueño Dios le estaba mostrando el mundo espiritual a Jacob, el cual él no podía ver mientras estaba despierto. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto, hermanos? ¿En qué conecta esto con el discipulado? ¿Verdad? Bueno, hay un camino invisible a los ojos humanos que nos llevan a Dios. Ese camino, 2 Corintios 5:7, dice lo siguiente. 2 Corintios 5:7. Dice: porque por fe andamos, no por vista. Quiero que se asimilen con lo que hemos leído. Fíjense este texto cómo recobra valor. Porque por fe andamos, no por vista. Ahora, este texto lo han utilizado muy mal en las iglesias. Han tomado este texto para decir
que tenemos que proclamar lo que no se ve como que si lo vemos, ¿verdad? Una casa, y gloria a Dios, no la veo, pero por fe. No significa eso el texto. Andar en fe significa andar en el Espíritu, andar en la palabra, obedecer la palabra aunque no vemos delante lo que la palabra nos está diciendo, que por qué debemos obedecer. En el sentido de que andar por fe significa pisar en las pisadas invisibles, espirituales, pero confiando en la palabra de Dios, que es la que nos infunde fe. ¿Sí lo entienden? Entonces, aquí andar por fe significa andar en obediencia de la palabra de Dios. No significa declarar las cosas que no son como si fueran. Eso solamente lo hace Dios y aparece en Hebreos. Dice que de la nada Dios hizo lo que hoy existe. Pero la pregunta que yo le hago, hermanos, vamos a pensar en eso como cristianos y responsables de la salvación de los perdidos. ¿Cómo puede alguien llegar al cielo? Y yo sé que bíblicamente usted me va a decir por medio de Cristo. La pregunta es, si alguien quisiera en su fuerza llegar al cielo, ¿cómo se podría hacer eso? Otra pregunta, ¿cuál es el camino al cielo? Para cada ciudad, pueblo, país hay un camino. Para llegar a su casa hay un camino. Mi pregunta es, ¿cómo llegamos? ¿Cuál es el camino al cielo? Pregunta número 3, ¿cómo encontrar la puerta a la entrada al cielo? Ahora, ¿sí entienden por qué utilicé el contexto de los tercer cielo, segundo y primero? Porque Dios se encuentra en el tercer cielo y nosotros estamos en el primero. Y a menos que desde allá se abra la puerta, no podemos entrar. Es por eso que en Juan 14, si me acompañan, verso 5, perdón, ¿quién tiene menta? ¿Tiene, hermano? Por favor. Estoy un poquito enfermito. Estoy mejorando ya, pero estaba ayer. Gracias, hermano. Fíjense lo que dice Tomás aquí. El Señor está a punto de partir. Juan 14:5. ¿Llegaron todos? Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos, qué dice? Saber el camino. Ahora ven la idea que a donde lo estoy llevando. ¿Cómo, o sea, Señor, te vas al cielo y por dónde te encontramos? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, la palabra tiene el sentido de que Jesús está diciendo que Él es el Padre también. Él dice, nadie puede venir al Padre, no dice ir. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Ahora, lógicamente aquí le hacen la pregunta, ¿cómo saber el camino para ir al Padre? Jesús les responde, yo soy ese camino. Ahora, esto, a veces como cristianos decimos cosas y como que no la analizamos. Cristo es el camino, ¿verdad? Pero si alguien te pregunta, ¿qué significa eso? ¿Que le voy a pisar por aquí, llegaré al Señor? ¿Que el Señor me va a ayudar, verdad? ¿Que pise en su pecho y me lleve al cielo? Nos preguntamos eso. Si alguien en el mundo te dice, ¿qué significa que Cristo es el camino? O sea, no entiendo. Si tú me dices a mí, yo quiero ir a tu casa, y tú le dices, yo soy el camino a mi casa, ¿qué entienden por eso? Exactamente, que yo te voy a llevar. Es un dicho, pero allí la idea es que solamente yo te puedo llevar. Por eso dice, yo soy el camino. Porque nosotros nunca diríamos, yo soy el camino a mi casa. Nunca diríamos eso. Yo te puedo decir, yo te puedo llevar o te puedo decir cómo llegar. Jesús no utilizó esa terminología. Él no dijo, yo sé dónde queda el camino. Yo sé cuál es el camino. Yo te puedo llevar hasta que llegues al camino. Él no dijo eso. Jesús dijo, yo soy el camino. Dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Es el único profeta, como le llaman, que ha podido decir eso, que nadie puede ir a Dios sin Jesús. Entonces Jesús, hermanos, fue el que abrió la puerta a ese tercer cielo para que usted y yo llegásemos allá. Esa es la idea donde lo quiero llevar. Voy a usar algunos ejemplos, no tienen que buscar esos textos, solamente anótelo como lo puede leer en su casa. Job 23:10. Aquí voy a usar ejemplos de lo que la palabra le llama camino. Dice, mas él, hablando Job, conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté.
Primera de Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, la palabra pisada es del griego ignos, y es una palabra que solamente se usa refiriéndose a la conducta a seguir. A imitar las pisadas de Jesús se refiere a imitar su conducta, como Jesús fue, como vivió, y lo imitemos. Pero hay preguntas que están en el aire. Por ejemplo, pastor, hermano, quiero imitar a Jesús, ¿verdad? Jesús sacaba demonios, sanaba enfermos. ¿Se está refiriendo a eso? ¿Se está refiriendo que vamos un día a terminar en una cruz? Porque eso Él hizo. ¿Se refiere a que Jesús le veía el corazón a la gente así como si fuera rayos X? Aun cuando Él dijo, mayores cosas harán que yo. Entonces, muchos sí se agarran de allí y lógicamente eso apantalla a muchos. ¿Quién no quiere ser discípulo de un superhéroe? Pero cuando la palabra nos habla de tomar nuestra cruz, porque Él nos mandó, ahí nadie quiere seguir a Cristo, ahí cambia la cosa. Yo quiero ser como Jesús porque Jesús sacaba demonios, profetizaba, etcétera. La idea de seguir las pisadas de Jesús está hablando del carácter de Jesús, está hablando de la personalidad de Jesús. Y sí, Dios nos puede dar poder para sacar un demonio, sanar un enfermo, pero eso es eventual. Eso no es algo que es fundamental en el camino. Yo como pastor me puedo morir siendo pastor y nunca sacar un demonio, y eso no me va a parar de yo ir al cielo. Y usted también. Usted se puede morir sin sanar a nadie, y eso no lo hace no ser cristiano. ¿Están de acuerdo? Entonces no se está refiriendo a eso el camino. Se está refiriendo lógicamente a unos puntos que vamos a ver en un momentito. Mirando a Jesús como modelo, Jesús es el modelo perfecto de la iglesia. La iglesia está establecida para plantar en el corazón de las personas a Jesús. El propósito del evangelio es presentar a Cristo. ¿Cuántos han oído personas en la calle evangelizando su iglesia? Mira, hermano, te voy a invitar a mi iglesia, ahí hay pantomima, eventos, mi pastor es muy buen predicador, etcétera. Ven, que te va a gustar. Ahora, ¿eso es evangelizar? Eso no es evangelizar, eso es promocionar tu iglesia. Nosotros evangelizamos presentando a Cristo. ¿Qué si esa persona va camino al aeropuerto a Brasil? ¿No se salva porque no viene a tu iglesia? Entonces no se trata de eso. El propósito del evangelio es presentar a Cristo. El propósito del creyente cuando recibe a Cristo es seguir a Cristo. El propósito de la iglesia es predicar a Cristo. El propósito de la predicación en la iglesia es formarnos a la imagen de Cristo. Y el propósito del discípulo es imitar a Cristo. Ahora, ¿necesitan un papel y un lápiz para que anoten la receta? ¿O se la memorizaron ya? Cristo. Eso es todo. A la iglesia venimos a buscar a Cristo, a conocer a Cristo, a modelar a Cristo, a adorar a Cristo. Todo es Él es el centro. Creo que le compartí un video a algunos acerca de Cristo, ¿verdad? Un video cortometraje, no sé si lo recibieron algunos. Y a mí me ministró mucho porque a muchos de esos no lo había visto así. Hablaba de Esther, dio su reino, ¿verdad?, para salvar al pueblo, pero el Señor entregó su trono. Cosas así decía, ¿verdad? Que Abraham, ¿verdad? Un mejor Abraham, un mejor Esther, y hablaba de Cristo. Todos los personajes del Antiguo Testamento reflejaban a Cristo. Mi pregunta es, ¿se equivocaron todos? Claro que sí, todos fallaron. Aunque fueron fieles a Dios, fallaron. ¿Cristo falló? Entonces Cristo es el ejemplo perfecto a seguir. Y aún así nos equivocamos. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Con todo lo que les he dicho, podemos tener por lo menos un entendimiento básico de cuál es el propósito de la iglesia y cuál es el propósito del cristiano en la iglesia. Efesios 4:11. Muchas iglesias, y cuando hablo de esta manera, ¿verdad? Espero no hablar de más, pero estoy hablando de un punto de vista bíblico. Tienen un plan o una visión que está más basada o más inclinada en la cantidad de la gente que llegue, en cómo se ve el servicio, en cómo tratar a la gente que no se vaya enojada,
en enfocarse más en las finanzas que Cristo mismo. Cuando tú entras a una iglesia y tú no escuchas Cristo por ningún lado, ¿cuál es el consejo? Como conejo salir corriendo, ¿verdad? Entonces no es una iglesia, o sea, la iglesia no se denomina por el letrero, la cruz, el púlpito y la Biblia. Eso no es lo que hace una iglesia. Vamos a ver aquí en Efesios 4:11 el ejemplo de una iglesia, o el propósito, perdón. El propósito, dice, y él mismo, ¿quién es él? Jesús, ¿verdad? Constituyó a unos apóstoles. Los apóstoles es lo que nosotros creemos, fueron los que fundamentaron la iglesia luego de la cruz, ¿verdad? Yo no creo que existan apóstoles, es un tema controversial, pero es para que nadie le nazca ese deseo de ser apóstol, pero hay todavía un ministerio apostólico, donde hay que seguir plantando iglesias. Pero en apóstol así de que yo fui luego de pastor, tengo 20 años en el ministerio y ahora soy apóstol, no dice la Biblia eso en ningún lado. Entonces debemos de quedarnos con lo que dice la palabra. Pero eso tuvo un tiempo allí donde los apóstoles plantaron las iglesias. Hoy en día ustedes todos saben que hay una apostolitis aguda por ahí que anda rodando, que todos quieren ser apóstoles. Lógicamente, si ustedes investigan por qué quieren ser apóstoles, es porque supuestamente su sueldo es más grande, merecen un vehículo más grande, una casa, una posición. No tiene nada que ver con imitar a Pablo o a Jesús como apóstol. Entonces, dice que la iglesia está sobreedificada sobre el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? Y Pablo dice, yo siendo el último, y sí, aparecieron más, pero sabemos que eso tuvo su tiempo para edificar la iglesia. Pablo decía, yo puse el fundamento como perito, o sea, yo planté la iglesia en Cristo. Ustedes ahora edifiquen en fe. Luego dice, y luego profetas, ¿verdad? ¿Ustedes creen que hay profetas en ese tiempo o hay don de profecía? ¿Eh? Sí. Bueno, Juan el Bautista la llamaron el último. Yo digo esto porque yo sé que es controversial, pero es para que nos apeguemos lo más posible a la Biblia, porque oímos muchos títulos por ahí. Hay don de profecía, que hay una hermana que tiene el don y yo sé que a lo mejor hay más que lo tienen, que no lo han desarrollado. Dios lo usa en profecía. Pero luego fíjense lo que dice, a otros evangelistas, eso todavía, ¿verdad? Lo hay, pastores y maestros. Y luego dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué significa perfeccionar? Completarlos. Pero fíjense cuál es, perfeccionados a qué. Dice, para la obra del ministerio, para la edificación de qué? Del cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Pero fíjense que no está diciendo allí que el único discípulo es el pastor o el líder o el maestro. Luego dice 13, hasta que, ayúdenme, hasta que, todos. ¿Cuáles son? ¿Qué quiere decir todos en el griego? Todo el mundo, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestro propósito como cristianos, hermanos, no es ser más ricos, más famosos, etcétera, etcétera. Es cada día parecernos, aunque sea un 1% más a Cristo. Ese es nuestro propósito inicial. ¿Cuántas personas le ha dicho a usted, o cuántas personas se le acercan con este saludo? Dios tiene un propósito grande conmigo. Yo tengo un llamado de Dios. Dios me dio una visión. Ese es el tema de hoy. La verdad, hermanos, sí es posible que sea verdad, pero ese no es el enfoque. Por ejemplo, yo soy pastor, ¿verdad? Pero mi vida diaria no está girada sobre el pastorado. Yo ejerzo el pastorado. Yo soy un siervo de Jesucristo. Esa es mi vida diaria, igual que todo cristiano. Tengo un cargo en la iglesia como responsable que ejerzo, pero yo soy cristiano, seguidor de Cristo. Entonces, cuando yo me enfoco en eso, no estoy tanto pensando, no, yo tengo que crecer la iglesia, el edificio, la fama, no. Yo tengo que ser un cristiano cada día, hermanos. Sea pastor yo o no. Simplemente es un parte del ministerio, ¿verdad?, que debemos ejercer, como muchos tendrán una parte en el ministerio. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, nos está diciendo que lo imitemos, que confiemos en Él y dependamos de Él. Esa es la idea de seguir su camino.
Imitarlo a Él, confiar en Él, depender de Él. Vamos a ver el proceso del discipulado. ¿Qué proceso lleva esto del discipulado? Bueno, ¿cuándo comienza? Bueno, usted tendrá la fecha, ¿verdad? De cuándo usted comenzó. ¿Cuándo termina? En el cielo, ¿verdad? Ahí termina el discipulado. Pero vamos a ver 3 partes acerca del discipulado. Yo voy a utilizar esas 3 palabras: decisión, pasión, transformación. El primer paso hacia el discipulado es decisión, pasión, transformación. La primera etapa consiste en la respuesta del que quiere seguir a Cristo. Es lo más importante, el paso más importante antes de cualquier otra cosa. Ahora quiero explicar lo que significa cuando hablo de decisión. Porque hay personas, es posible, ¿verdad? No estoy diciendo que usted o yo, es posible que usted diga quiero de palabras, pero en su corazón no. Entonces su decisión es sumamente importante. Y esa decisión debe de repercutir hasta la eternidad. Usted toma una decisión de hacer algo hoy, pero lo que avala esa decisión es cada día permanecer en esa decisión. Entonces Jesús, por ejemplo, vamos a leer otra vez Lucas 9. Vamos a ver ejemplos allí. Creo que lo leímos el jueves pasado, no estoy seguro. Lucas 9, verso 57. Y van a notar que arriba dice los que querían seguir a Cristo. Lucas 9, 57. Me dicen amén, por favor, cuando lleguen. Si notan arriba del 57 dice los que querían seguir a Cristo, ¿verdad? Entonces ahí ven cómo inicia esa porción bíblica. Y aquí van a ver diferentes corazones. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino. Ahora yo quiero que noten algo. La palabra en el camino, ¿verdad? Tiene un propósito en la Biblia acerca del camino de Jesús. Jesús no sacó, oigan bien, ni un pie una vez fuera del camino del propósito de Dios. Cada paso que Jesús daba, cada decisión, cada actitud, carácter, era dentro del propósito de Dios, ¿verdad? Todo lo que él hizo fue conforme a la voluntad de Dios. Por eso especifica el camino. Esa palabra, el camino, se utiliza en el libro de los Hechos. Esas personas del camino. Cuando el ciego se llama Bartolomeo, ¿verdad? Se me olvida su nombre, ¿sí? Bartimeo. Gracias, Bartimeo. Dice que Bartimeo junto al camino. Dice que Jesús pasó por allí. Entonces, la palabra camino está hablando del propósito donde Jesús caminó para agradar a Dios. Yo quiero que ustedes noten que lo que Jesús hacía en carácter y conducta era lo que le permitía agradar a Dios. Era su conducta, su comportamiento de responder a Dios, de responder a la gente. Lo que a usted y a mí nos hace cristiano es nuestra relación con Dios, pero se evidencia por nuestra relación horizontal. Dice el libro de Juan, yo no puedo decir que amo a Dios y no amo al prójimo. Soy mentiroso, aunque seamos cristianos. Pero el amor al prójimo es lo que evidencia mi relación con Dios. Entonces aquí uno le dijo, Señor, ¿verdad? Te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora, esa palabra donde quiera estaba sujeta a la imaginación del que dice te seguiré, porque él no sabía a dónde iba Jesús, ni sabía lo que le iba a pasar. Por eso es que cuando Jesús nos llama, tenemos que estar dispuestos a dar la vida, porque si nos imaginamos que si sigo a Jesús me va a pasar esto, y no es eso, nos va a sorprender el camino. Entonces, Cristo nos llama y Él espera un, heme aquí, Señor, yo soy tuyo. Pero todo eso, que luego lo vamos a ver en otros temas, van a ser, esa pasión por Cristo van a ser de un entendimiento profundo de qué Él hizo por nosotros y quién Él es para nosotros. Hoy en día se nos hace difícil dar nuestra vida completa al Señor porque tenemos una idea un poquito borrosa de quién es Cristo para nosotros. Pero bueno, 58 dice, verso 58, le dijo Jesús,
Ahora, el hombre le dijo, aquel, te sigo donde quiera que tú vayas. Jesús le va a explicar algunos ejemplos a ver si es verdad. Le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y la pregunta allí es, ¿me sigues todavía? Fíjense que hay que tomar una decisión. Ahora, el Señor fue muy sabio y verdadero, no escondió nada. Hoy en día vemos mucha gente siguiendo a Cristo por una estimulación falsa. Y no se le predica a la gente esto, sino que le dicen a la gente, si vienes a Cristo te va a sanar. Si vienes a Cristo te va a dar esto. Si vienes a Cristo te dará aquello. Y la gente viene con un engaño, viene engañada. Y cuando vienen los problemas, viene el sufrimiento, viene la verdad en la vida cristiana, la gente se espanta y se aparta. Pero Jesús aquí fue claro y le amó diciéndole, mira, yo no tengo ni dónde vivir. ¿Vienes? No hay comodidad en ese camino. Eso es la vida o nada. 59 dice, y dijo otro. Ahora, dijo a otro, Jesús aquí hablando. El primero le dijo a Jesús, Jesús le dice a él, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Hemos estudiado, según el contexto histórico y cultural, de que no le está diciendo que su papá murió, sino le está diciendo, déjame atender a mi papá, cuando muera y reciba mi herencia y todo eso, te seguiré. Esa es la idea. Fíjense lo que dice luego el Señor en 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, es posible que a nuestra mente venga esa controversia de decir, bueno, Cristo me está llamando, pero tengo prioridades. Mi pregunta es, cuando Cristo llama, ¿hay más prioridad que esa? ¿Más grande que esa, sí o no? Ahora, cuando el pastor llama, sí. Usted decide si seguir lo que el pastor le diga. Pero cuando Cristo llama, no hay mayor prioridad. Aunque estés camino a tu boda, aunque estés camino a terminar un negocio que tienes años esperando, aunque vayas en la ambulancia. Cuando Cristo llama, y por eso tenemos que tener esa convicción de que Cristo nos está llamando, no el pastor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para poder decirle, heme aquí, Señor. Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Qué significa esto? Bueno, así mirándolo de manera superficial, su corazón todavía no estaba en despedida. Él dice, me voy a despedir, pero no. ¿Cuántos le pasa que van a un buffet y comen, verdad? Y de repente están así que no le cabe ni un granito de maíz. Así no le cabe nada. Pero usted dice, una y ya. Un pedacito y ya. ¿Quién ha dicho esa palabra? Aunque te estés explotando. Ahora bien, miren, fíjense en el ejemplo. El ejemplo aquí es que no te has parado todavía de anhelar. No has decidido que ya, ahí quedó la comida y te vas. Un poquito y ya. Este hombre dice, volveré a despedirme. Es como que, déjame mirar a mi familia una última vez. O sea, se iba a ir con la mente en su familia. Por eso Jesús en Lucas, en el mismo 14, dice, el que no aborrece padre, madre, aún su propia vida, no me puede seguir, porque su mente va a estar ay, mi esposa habrá comido, ay, si mi hijo. Y yo creo que si Dios nos llama, Él tiene cuidado de eso, ¿verdad? Bueno, eso es una convicción personal. El 62 dice, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora bien, la palabra apto se está refiriendo a que aquel que sí decidió seguir a Cristo, pero su mente está atrás, no es apto, todavía no ha dado su corazón. Esa palabra no es apto, es algo que puede ser temporal, a lo mejor en el futuro será, pero no sabemos si habrá esa oportunidad, no sabemos cómo Dios tome eso, pero apto allí se está refiriendo que la persona no ha decidido todavía seguir a Cristo de manera 100% nunca, pero un gran porcentaje de nuestra vida, porque nunca 100%, ¿verdad? Sabemos que un gran porcentaje es la gracia y nos ayuda en el camino, pero esa decisión de decir, Señor, te seguiré. Y cada vez que perdamos algo, ya hay una decisión tomada. Ahora sí se dan cuenta lo importante de decidir en el corazón, Señor, te seguiré a ti. Ahora, aquí hay dos implicaciones en seguir a Cristo y no lo que Él da. Cuando decimos seguir a Cristo, tomamos una decisión no basada en valentía de lo que venga, yo lo enfrento,
sino en confianza. Repito, cuando usted y yo decimos, Señor, te seguiré, usted y yo entendemos que somos incapaces, débiles, ignorantes, no tenemos poder ni para soplar una mosca. Y cuando yo digo, Señor, te seguiré, no es una decisión de valientes, en cierto modo, más bien de confianza. Me voy contigo porque confío que tú me ayudarás. Digo esto porque a veces decimos, yo quiero, pero es que yo no, es que yo no, es que yo creo que yo. Y cuando hacemos eso, estamos confiando en nosotros y no en Cristo. Yo quiero que usted vea a cada uno de los discípulos que estaban allí, a ver cuál de ellos era capaz. Yo soy un vivo ejemplo, hermanos, de eso. Yo le decía a mi esposa a veces me dice, mi amor, quiero hacer esto en la iglesia, digo yo. Y a veces me dice, quiero poner a fulano, pero no sé, ¿qué tú crees? Digo yo, ¿qué me quieres decir? Me dice, no, como que no sé si pueda. Digo, ¿por qué no? Me dice ella, no lo veo así. Digo yo, bueno, así me vio el Señor a mí. Yo no podía. Y cada persona que está sirviendo en la iglesia aquí no puede, ni yo puedo, ni nadie puede. Damos el paso confiando en que Dios nos va a llenar de su gracia y podremos. Esa es la idea. Dios no nos está pidiendo, tráeme tu diploma de maestría, no nos está pidiendo eso, tráeme tu corazón y yo me encargo de lo otro. Esa es la idea, hermanos. Si somos ignorantes, gloria a Dios, para que Dios sea glorificado. Si no entendemos cómo se va a hacer, a mí me toca tomar una clase acerca de un pastor que me va a dar acerca del orden de la iglesia. Y yo pensaba en eso y me conecté cuando yo comencé con el instituto, por ejemplo. Y decía, Señor, siento que quieres que dé el instituto, pero yo nunca he tomado el instituto bíblico. Y el Señor me dice, tú decides, ¿lo quieres dar tú o lo doy yo? ¿Sí entiendes lo que quiere decir eso, verdad? Tú párate ahí, claro, hay que estudiar, hay que hacer lo que hay que hacer. No me refiero a que hay que pararse, ¿verdad? Señor, dame palabra, no. Pero todo lo que hagamos es en confianza en Él. Estudiamos confiando en Él. Si nos da conocimiento es confiando en Él. Si sé mucho es porque Él me lo dio. O sea, nunca diciendo, no, es que yo soy, ¿verdad? Gamaliel. No Gamaliel nuestro hermano, sino el de la Biblia. el rabí, ¿verdad? Que sabía todo. No. Pero vamos en esa actitud de que voy a dar el paso, pero es porque tú, Señor, me vas a ayudar. Es porque tú. El pastor del Salmo 23 dice, no temeré porque soy David el que tumbó a Goliat. No dice eso. No temeré mal ninguno porque tú estarás conmigo. Entonces esa es la confianza. Termina el Señor diciendo, tú no es apto el que no decide en su corazón seguirme. Vamos a Marcos a ver el ejemplo del joven rico acerca de lo mismo, de esa decisión que debemos tomar. Marcos 10, verso 17. Marcos 10, 17. Fíjense lo que dice el texto en Marcos. Su Biblia dice al salir, ¿verdad? La primera, ok. A veces sin querer puedo poner Marcos por Mateo. Dice, al salir él para seguir, ¿qué? Su camino, ¿verdad? Ahí está la palabra camino. Vino uno, ¿cómo? Corriendo. Ahora, quiero que vayan notando los textos. La actitud del joven rico era de autoconfianza. Él confiaba en que él iba camino al cielo. Vino corriendo. Él vino con una actitud de que él sabía que estaba bien en su mente, en su propio entendimiento. Dicen los proverbios, no te hagas sabio en tu propio entendimiento, ¿verdad? Y la actitud de que venía corriendo al Señor habla de una autoconfianza, autojusticia. Y luego dice más adelante, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa palabra maestro bueno a mí siempre me llama la atención porque es un título que le da el joven rico basado en la percepción de lo que vio en Jesús. Habló de dos cosas, de lo que Jesús hablaba y de lo que Jesús hacía, exacto. Maestro, es un maestro, enseña la palabra, es buen maestro, pero es bueno. Bajo ese criterio que el joven rico ve en Jesús, Jesús le hace una pregunta a él, ¿por qué? Porque si él pudo ver eso, esa palabra maestro se estaba refiriendo a Emmanuel.
La profecía decía, y serán enseñados por Dios mismo. Pero también hablar de bueno, dice Romanos 3, que no hay ni un solo bueno, solamente Dios. Para ir a la cruz, a un sacrificio perfecto, se necesitaba una persona que tenga vida y que sea perfecta, para que el sacrificio sea perfecto. Entonces eso nos deja entender y ahí nos desarrolla de por qué sabemos que Jesús era Dios, porque Jesús se hizo hombre para morir. Hebreos 2 nos dice que Él se hizo igual a uno de nosotros para poder morir. Se hizo hombre, se disminuyó, se bajó, se humilló a ser un hombre de carne y hueso. Entonces, cuando este muchacho ve a Jesús como maestro bueno, le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, no se va directamente a su pregunta, sino que Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Si lo pueden notar. ¿Qué fue lo que vistes en mí que me dices bueno? Porque ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Y yo lo veo hasta donde me alcanza así. Si tú ves al hermano Carlos, ¿verdad? Y tú dices, tú eres bueno. Y Carlos me dice, solamente Dios es bueno. Yo estoy diciendo que Carlos es Dios. Si yo afirmo que Carlos es bueno. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué me llamas a mí bueno si solamente Dios es bueno? Jesús había venido a la tierra a revelar al Padre, pero no de manera abierta, ni en vestidura, ni en poder, ni tirando rayos, nada de eso, sino por su palabra y sus hechos. El que estaba esperando a Dios en ese tiempo lo podía identificar en las palabras y hechos de Jesús, no en su ropa. ¿Están de acuerdo? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ahí hay un principio para nosotros. Para que el para que el joven rico le diga a Jesús bueno, ¿fue por qué? Ayúdenme, piénsele ahí un poquito. ¿Por qué el joven rico le dice bueno a Jesús? Porque entendía que Jesús era Dios. Piense bien. ¿Por qué pudo decirle bueno? Si yo digo, por ejemplo, hermano Edwin es un buen hombre, ¿por qué yo lo digo? Exactamente, por su actitud, por lo que como vive, como él me responde como amigo. Si este muchacho dice bueno a Jesús es porque vio su bondad. Vio. ¿Sí se dan cuenta del punto? A donde voy es a esto. El mundo tiene que vernos a nosotros como buenos en el sentido de imitadores de Cristo. ¿Me voy a entender? O sea, él pudo ver que Jesús era bueno. Jesús le pregunta, ¿por qué me dices bueno si solo Dios? Pero no solamente le hace esa pregunta, sino que va directamente a responderle la pregunta del joven rico. O sea, no espera que él le diga por qué le llamó bueno. Jesús está identificando si él pudo identificar a Jesús como Dios. Acuérdense que cuando Jesús se manifestaba, le voy a hacer una pregunta. ¿Quién se acuerda de la historia de los 10 leprosos? ¿Verdad? El que volvió, ¿qué hizo? Se postró y le adoró. Jesús es el único en la Biblia que no dice, no me adores. Y los ángeles, por ejemplo, en Apocalipsis 22, creo que verso 8, allí dice que se le postró a un ángel Juan. Y el ángel dice, no, adora a Dios. Yo no soy, ¿verdad?, Dios. Cornelio se le arrodilló a Pedro. No, ponte de pie, yo no soy Dios. Pero Jesús nunca dijo, no. Jesús recibió la gloria. Entonces, fíjense que él se postró, el joven rico, vio las enseñanzas, las escuchó, pero vio la bondad de Jesús. Entonces, Jesús estaba reflejando su carácter, como usted y yo debemos de reflejarlo en la enseñanza, pero primero en nuestro carácter que muestre que somos de Dios. El 19 dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios o testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora, me llama la atención, a lo mejor estoy exagerando, pero me llama la atención que no le vuelve a decir maestro bueno, sino solamente le dice maestro. Bueno, verdaderamente él tenía un entendimiento intelectual de esto y no una realidad de los mandamientos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos se guardaban, en el ámbito negativo y positivo. Me refiero
no peques, no mates, no robes, pero sí debes amar contra el que no pecas, no matas y no robas. Está el pecado de omisión y el pecado de comisión. Muchos dicen, bueno, yo no soy una mala persona, yo no bebo, no bailo, no brinco, no salto, no esto. Y la pregunta allí es, entonces, ¿qué haces? Porque Dios quiere ver no solamente el lado negativo de no hago, también Dios quiere ver el lado de lo que haces. Y ahí es donde está, donde todos nos achicharramos. El lado de amar al prójimo viene de Dios. Podemos vivir diciéndole que no a las drogas, a las mujeres. Nos podemos ir a una montaña solos y quizás no hacer nada de eso. Y ser un buen hijo. Pero amar al prójimo, hermanos, es otra cosa. Eso solamente lo produce el amor de Dios. Por esa razón, dice el verso 21, el muchacho dice, todo lo he guardado desde mi juventud. 21 dice, entonces Jesús mirándole, le amó. Saben que yo cada vez que leo ese texto, veo una traducción no diferente, pero una traducción más profunda. Y dice que Jesús le amó. ¿Saben lo que me impacta de este texto? La Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Lo que yo puedo ver es que Jesús le dio la capacidad para la decisión que le está pidiendo a continuación. Dice que el Señor le dio amor, o sea, lo amó. Dice, mirándole, le amó. Mi pregunta es esta. Para usted y yo poder cumplir el primero y segundo mandamiento, primero tenemos que recibir el amor de Dios para poder amar a Dios y poder reflejar eso con el prójimo. ¿Se entiende? Dice que Jesús le amó y le dijo. Hay una I, le amó y le dijo. Una cosa te falta. Ahora, Dios no le estaba pidiendo nada que Él no pudiese hacer. Le estaba dando, yo creo, según el texto lo ve, la capacidad de tomar esa decisión. Dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ahí está el segundo mandamiento. Ahí es donde Él iba a demostrar si amaba a Dios sobre todo. Y tendrás tesoro en el cielo. Y luego le dice, y ven, sígueme. Lo que yo puedo ver en este texto, hermanos, es, porque más abajo vamos a ver una parte que nos va a ayudar a confirmar eso, es que cuando Dios nos llama, lo único que pide es negarnos. Cuando Él ve que tú y yo decimos, Señor, te seguiré, te pide, niégate. En ese momento viene el amor de Dios a tu vida, para que tengas la capacidad de seguirlo. Porque usted ni yo podemos dar de lo que no tenemos. Yo no puedo decir, seguiré a Dios sin amarlo. Entonces, ¿cuál es el propósito? Sino que vemos la información en la Biblia acerca de su amor. Dice que Él demuestra su amor para con nosotros, que nos dio su Hijo. Pero cuando usted dice, Señor, me niego, es un corazón dispuesto, una vasija, para llenarlo de amor y usted pueda seguirlo. Y podemos glorificar a Dios y adorarlo. ¿Saben por qué en ese momento? Porque entendemos que aun cuando yo digo te seguiré, honestamente, es porque Él me capacitó para eso. La decisión es de nosotros, de negarnos al mundo, pero la capacidad de seguirlo, ¿quién la da? Por eso le decía anteriormente que no es un paso de valentía, más bien de confianza. ¿Están aquí? El Señor le dice, ven, sígueme. Y le dice, tomando tu cruz. ¿Por qué le recuerda la cruz? Para que cada vez se levante su voluntad, la clave. Señor, es que yo quiero esto, clávala. Si me quieres seguir, clava tus deseos. Y sígueme. Esa es la idea, hermanos, del éxito para seguir a Cristo. Pero Él afligido, ¿por qué se afligió, hermanos? Por lo que dice Juan 3:19, dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice, afligido por esta palabra. Cuando la palabra, el término palabra en la Biblia, viniendo de Jesús, está en singular, se está refiriendo al Evangelio. No dice por estas palabras, dice por esta palabra. Ahora, ¿Jesús dijo una palabra o múltiples? ¿Qué me ayuda? ¿Una o muchas? ¿Habló mucho Jesús? ¿O solamente dijo una sola palabra? ¿Qué ustedes ven ahí? Muchas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si dijo muchas dice esta palabra? Y la lógica es porque se refiere al Evangelio. Está presentando el Evangelio a él. Dice, el muchacho afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchos bienes. Esa palabra muchos bienes, a pesar de que sí significa mucho dinero, mucha riqueza,
también se refiere que amaba mucho lo que tenía. El verso 23 dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Ahora quiero que noten que ellos no eran ricos. Por eso entendemos que Jesús no se está refiriendo a la cantidad de dinero, sino al amor a lo terrenal. Esa es la idea, lo van a notar. 24, los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Por qué se asombraron si eran pobres? Porque la palabra riqueza no está hablando de una cantidad de dinero, está hablando amor a las cosas materiales de este mundo. Le dice Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Ahora quiero que noten que seguir a Cristo implica ser un discípulo. Y ser un discípulo implica la salvación para seguirle. Dice, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahí viene la palabra otra vez, confianza. Hermanos, le voy a decir algo, miren. En el llamado de Dios a seguirle como discípulo, Dios tiene propósitos diferentes con muchas personas. Hay algunos que llama a tiempo completo al ministerio, hay otros que no. Pero a todos nos llama como discípulos, a todos. Y si tú tienes un trabajo o vas a la escuela o no sé lo que hagas de manera secular, allí tenemos que ser discípulos de Cristo. En el ministerio también debemos de ser discípulos de Cristo. Este discipulado no solamente tiene la intención de que usted sea preparado para esta iglesia, sino para que usted sea discípulo de Cristo donde usted se encuentra allá afuera. ¿Sí me doy a entender? Entonces somos discípulos del Señor. Fíjense lo que dice el 26. Se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Saben por qué lo vieron difícil? Porque ellos, lógicamente cuando vieron a Jesús, vieron una oportunidad. Pero había en ellos, ¿verdad?, ya depositado el amor de Dios. Pero por la negación, ¿se acuerdan que ellos, dice la palabra en Mateo 4, que al instante soltaron sus redes? Esa es la negación, soltaron todo. Ahora, usted puede soltar todo aún trabajando, sin perder su trabajo. ¿Qué significa? Si antes usted confiaba en su trabajo, usted lo puede soltar y seguir trabajando. ¿Sí entienden el término, verdad? Puede dejar de confiar en eso como su medio de vida, seguir trabajando y ahora confiar sobre todo en Cristo. Y ahora usted no trabaja para su patrón, sino para Cristo. Colosenses dice, sírvale no al ojo, sino a Él, porque a Cristo servís. Esa es la idea, hermanos. Seguidores de Cristo, miren, no hay un evangelismo más impactante que cuando usted y yo reflejamos a Cristo allá afuera, sin hablar. Hay tantas formas de reflejar a Cristo, hasta hay veces que se presentan necesidades en la calle y la ignoramos. Y claro, yo entiendo que el Espíritu te dice, sigue, párate o no. Usted sabe cuando Dios le puya aquí, que te dice, ve, ayúdalo. O no, tú sigue, porque no podemos salvar a todos los necesitados del mundo, pero cada uno sabemos cuando Dios te dice, párate. Y tú te quieres devolver, pero ya, te fuiste, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno refleja a Cristo. Cuando la gente ve lo que tú haces, te ponen en un pedestal de bueno. Pero luego te preguntan, ¿verdad? ¿Por qué hiciste eso? Es lo que tengo que hacer. Ni siquiera es que sí soy cristiano. Es lo mínimo que debo hacer. Pero sí le presentamos a Cristo. Entonces ahí es donde vemos el 27. Dice, Jesús mirándolo dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Qué era lo imposible allí que ellos vieron? ¿Sabe cuál era lo imposible, hermanos? Tomar esa decisión de muerte en ese momento. Y dijo, wow, Señor, pero entonces, si este joven rico, ¿verdad?, que vivió una vida de prosperidad y cumpliendo los mandamientos, etcétera, ellos vieron que este muchacho era un ejemplo a seguir y Jesús lo descalificó. Nos damos cuenta que lo que atrae de Dios a nosotros cuando nos llama no es nuestro buen comportamiento, es nuestro corazón. Este muchacho era intachable ante los ojos de los hombres, pero cuando Dios sacó lo que había en su corazón, pudo ver que era codicioso. Tenía un ídolo, un Dios en su corazón.
Y todo lo que hacía, lo hacía por amor a Él, a su reputación nada más, no a Dios. Si de verdad Él servía a Dios en esos mandamientos, cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, Él hubiese dicho, claro que sí, Señor, ahora mismo, porque amaba a Dios, según Él. Pero cuando Jesús toca la llaga, dice que afligido se fue. Nosotros, hermanos, le voy a decir este principio, cuando Cristo nos llama, nos va a ir pidiendo las cosas en escala y en etapas. Y llegará un momento que va a tocar algo que tú vas a decir, ahí no, Señor, ahí no. El Señor te dice, ok, esa es la demostración de que no hemos decidido seguirle. Ahí están los becerros, hermanos. Dios te dice, aquí te quiero. Señor, hasta aquí nada más. Ok. Cuando Dios comienza a tocar, hermanos, te va a pedir todo. Todo te lo va a pedir. Todo, todo, todo. Pero depende de usted y de mí, decirle, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. 28 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer, hijos, tierras por causa de mí y del Evangelio. Ahora, en ese texto nos damos cuenta que hay personas que están entregadas al Evangelio y es posible que no estén entregadas a Cristo. Es posible. ¿Lo podemos encontrar en la Biblia? Efesios, la iglesia de Efesios, en las 7 iglesias, estaba entregada al Evangelio, pero perdió su primer amor. Podemos hacer el trabajo de manera fina y bíblica sin amar a Cristo. Por eso el texto aparece, dejaron todo, ¿verdad?, por causa de mí, y hace una separación, y del Evangelio. Ahora, la marca de un discípulo, hermanos, debe ser identificada por el amor a Cristo, por la pasión de Cristo, por parecerse a Él. Porque el Evangelio es algo que es llamativo, es famoso, suena bien, atrae gente. Enseñar la palabra te pone en una posición donde la gente te ve como una alta persona, importante, famosa, etc. Es fácil nosotros proclamar el Evangelio, pero amar a Cristo con todo el corazón, dispuestos a dejarlo todo. Yo soy un pastor, hermanos, pero si Dios me dice que me quiere sentado ahí, si yo lo amo, sin ningún problema lo haré. Pero si yo amo el ministerio más que a Cristo, voy a batallar y lo voy a desobedecer. Y yo tiemblo diciendo eso porque yo no sé cuál es mi próxima prueba. En serio se lo digo, estamos todos en ese grupo. El 30 dice, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Cuando Dios nos llama, está apelando a nuestra decisión, pero para poder mantenernos en esa decisión tomada inicialmente, necesitamos, el punto número 2 que voy a tocar es pasión. Ahora quiero que si están tomando notas, pongan pasión para Cristo, pasión para Cristo, o pasión de Cristo. La palabra pasión es generalmente asociada a un sentimiento tan profundo que desborda la frontera del dolor físico y psicológico. En otras palabras, la pasión de tu corazón es esa decisión que tomas para alcanzar aquello, no importa lo que se anteponga. Por eso la palabra pasión es tan importante. Esa palabra pasión se deriva del latín pasio, que significa sufrir. Pasio significa sufrir. A su vez, también significa padecer. Es una raíz de la palabra padecer y de una raíz etimológica común que es paciencia. Son las palabras familiares de pasión. Sufrir, padecer y paciencia. ¿Cómo se produce la pasión en ese término? ¿Cómo puedo yo, creo que puedo decirlo de esta manera, cómo producimos hambre? Cuando hablamos el jueves pasado, yo le di simplemente un principio de cómo iniciar para que esa hambre crezca, y es reconocer nuestra pobreza. Si no nos reconocemos pobres, nunca tendremos hambre de Cristo. Y, hermano Edwin, ¿me regala una servilleta, hermano, por favor? Una Bounty. Y para poder crecer en esa pasión,
de la manera que usted y yo funcionamos es en apetitos. El ser humano tiene anhelos, deseos, apetitos. Y si usted permite los apetitos de la carne que sobrepasen los deseos de buscar a Cristo, va a ser imposible tener pasión para Cristo. No sé si me di a entender. O sea, la negación, gracias hermano, la negación nos permite vaciarnos de todo deseo terrenal para darle lugar al amor de Dios, el cual nos da pasión por Él. Esa es la idea. La negación nos pone en el lugar correcto para recibir el amor de Dios, para poder amarlo a Él, buscarlo a Él y tener pasión por Él. Mientras tengamos juguetes terrenales, entretenimiento y placeres que son permitidos en el lugar de Dios, nunca tendremos pasión para Cristo. Ahora, Cristo debe estar aquí y si Dios permite tus hobbies, tus paseos, tus compras, pero aquí abajo. Que nunca tu vida esté regida por esto, sino por Cristo. Tengas o no esto, estás bien. Pero se disfruta, ¿verdad? Si yo le digo, vamos a tomarnos un café, a comer, vamos a viajar, la pasamos bien como hermanos. Pero Cristo debe siempre reinar en todo tiempo. En el momento que estamos juntos, de las palabras que compartimos, en la conversación, en mi actitud contigo, en mi servicio como hermano, Cristo es el que debe gobernar. Por eso en Deuteronomio, dice que la palabra esté sobre nuestro corazón. Y esa palabra es Cristo, el verbo. Entonces, desafortunadamente muchos cristianos, como aman lo terrenal, hay veces que comprometen a Cristo. Y viene la oferta, ¿verdad? Me gusta mucho esto, pero aquí está Cristo. Bueno, Señor, tú me entiendes, ¿verdad? Y tomamos la decisión de lo terrenal. ¿Cómo se produce la pasión? Bueno, la pasión es un deseo que nace de un profundo, la pasión, repito, nace de un deseo profundo por algo de gran valor. Es ese deseo profundo de querer aquello que tiene gran valor. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo podremos conocer el valor de Cristo sin su palabra? ¿Cuánto cuesta Cristo? En el sentido, ¿vale la pena dejarlo todo por Cristo? Yo sé que la respuesta sería sí. Pero si llevamos eso a la realidad, ¿por qué la batalla si de verdad Cristo es de mayor valor? Entonces ahí hay unas parábolas que nos ayudan a ver eso cuando tenemos que decidir dejarlo todo para ganar a Cristo, ¿verdad? Dice que primeramente buscad el reino de Dios, su justicia, ese es Cristo. A veces utilizamos términos que no significa eso. Tú puedes decir, ay, yo soy apasionado, ¿verdad?, con la carne, pero a lo mejor no es lo que de verdad quieres decir. Puede ser una palabra usada así, sin sentido ni valor. Pero el libro de 1 Timoteo, capítulo 6, 17, nos dice que Dios nos da todas las cosas para que la disfrutemos, pero anteriormente dice, no confíen en ellas. Y la idea es, usted puede, no sé, vamos a pensar, piensen en un hobby que a usted le gusta algo. Usted puede usar eso momentáneamente. Pero si cada vez que usted tiene sed espiritual, se siente vacío, estresado, corre a eso, ese es su Dios. Esa es la idea. Cada vez que tú dices, ay, cuando yo me pongo así, me como un chocolate. Bueno, estás acudiendo a un ídolo. Es diferente disfrutar momentáneamente un chocolate y de decir, cada vez que me pongo así, me como un chocolate y me calmo. Le estás dando el valor de tu paz y tu gozo al chocolate. Pero fíjate que el chocolate no es un ídolo en sí, eres tú que lo haces un ídolo. Entonces la vida te ofrece tantas aspirinas, por así decir, que calman tu dolor. El carro, la casa, el dinero, el trabajo. Y cada vez que necesitas esa agua, no sé si entienden el término, cuando tenemos esa sed de vida.
Ansiedad. Ansiedad es tener sed. Cuando te sientes vacío, eso le pasa a todo cristiano, estresado, con miedo, sin valor, sin sentido. ¿A quién corremos o de quién debemos correr? A Cristo. La pregunta es un poco místico, de como lo estoy diciendo, o sea, ok, pastor, ¿cómo corro a Cristo? ¿Qué hago? Lógicamente es la contemplación de quién Él es en nosotros, lo que Él hizo por nosotros, quiénes somos nosotros en Él, las promesas que hay en su palabra para nosotros. Todo eso nos anima. Es como un enfermo en el médico, llegó con un dolor grave, pero el doctor le dice, en 2 minutos se te va. El dolor, de una manera u otra, como que se calma. Pero sigue el dolor allí, pero la esperanza te calma el dolor. Entonces yo creo que como cristianos y discípulos debemos de contemplar a Jesús como nuestro ídolo, nuestro líder, nuestro ejemplo, nuestra pasión, y ser como Él, caminar como Él. ¿Por qué? La palabra nos dice, considerad al que sufrió tal contradicción, ¿verdad?, de sufrimiento. Pero luego dice, mirad su ejemplo, su conducta, imitarla. Pero también la Biblia nos enseña dónde terminó Jesús, sentado en su trono, victorioso. ¿Sí lo entienden? Entonces, cuando Dios nos manda a negarnos aquí, no lo hace con el fin de que vayamos al infierno. No. Pedro se quejó, dice, pero Señor, yo dejé todo y entonces, ¿para qué? Y Jesús le dice, no hay quien haya dejado casa, carro, que no reciba 100 veces más. Sí. Cuando yo era un niño, una pequeña, pero sé que tiene que ver con esto que se está hablando, no desde el tema. Cuando yo era un niño, Que no sea muy largo. Y en la noche me daba miedo, recordaba, yo no era un niño, recordaba un superhéroe. Me imaginaba que este superhéroe estaba conmigo y se me quitaba el miedo. Sí. Ahora de adulto conocí a Cristo. Y en una ocasión tuve una situación bien terrible en mi vida, donde me causó un pánico tremendo. Sí. Y recordé cuando era un niño, wow, me acordaba de aquel superhéroe y se me quitaba el miedo. Pero dije, no, ahora me acuerdo de Jesús. Jesús, tú estás conmigo. Tengo confianza en ti. Y se me quitó el temor porque aprendí a poner a Jesús primero que lo que era mi amor a lo terrenal. Sí. Tú sabes que algo que debemos entender, muy importante, cuando decimos el Señor estará conmigo, ¿verdad?, no significa que las cosas van a salir como yo creo. Nuestra confianza en Dios está basada en que Él es el que sabe cómo debe terminar todo y qué es lo mejor para mí. Porque, por ejemplo, tenemos situaciones donde hay una persona que está enferma, en cama, en coma, y la familia necesita consuelo. Y le decimos, pon tu confianza en Dios. No le estamos diciendo que será sanado o no la persona. Le estamos diciendo, confía en Dios, que lo que sea que suceda va a ser para bien. Pero creemos que Dios lo puede levantar y vamos a orar por sanidad. Oramos por sanidad, pero si se muere, nuestra confianza está en Dios. Esa es la idea que a veces como que no conciliamos. Cuando yo digo, por ejemplo, no sé, voy a pagar una deuda que debo. Eran 5,000, pero me están diciendo que a lo mejor son 1,000. Oré, ayuné, no sé. Y le dije al chat de los hermanos, oren por mí que voy a tomar esta decisión. Oramos a Dios. Dios, haz tu voluntad, ayúdame aquí. Y terminas pagando los 5,000. Si vienes de allá con una mentalidad derrotada, no has entendido lo que es la confianza en Dios. Confiar en Dios no es que Él haga lo que yo quiero, es confiar en lo que Él hace. Porque a veces decimos, confía que Dios te va a dar. No, confía que Dios te va a dar lo que necesita, y si no te lo da es porque no lo necesita. Entonces, hemos distorsionado la fe a nuestra conveniencia. Entonces, cuando vamos a seguir a Cristo, Él le dijo a Pedro, sígueme porque te van a matar. Porque ahora lo que se usa es confía en Dios y todo vas a vivir. ¿Verdad? Pero ese bien es, te vas a sanar, Sí. vas a conseguir dinero, lo que sea. O sea, el bien tú no ves nada. Exacto. Pero te puedes morir, ¿verdad? Claro. O si estás enfermo te pueden cortar una pierna. Entonces, humanamente eso no está bien. Sí, no. Pero eso no es lo que se piensa cuando el mensaje es totalmente diferente. Mira, vamos a pensar en un soldado. ¿Cuántos han visto soldados que han llegado desfigurados de la guerra? Cuando lo están entrenando, no le dicen que eso no le puede pasar.
No le dicen eso. Ellos se van allá sabiendo que le puede pasar. Claro, pueden venir frustrados, depresivos, porque no sabían qué iba a pasar. Pero Cristo nos dice claramente que allá al cielo llegaremos quizás faltándonos parte del cuerpo o la cabeza, dice la Biblia, que a muchos le cortarán la cabeza. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor con decirnos eso? Bueno, ¿por qué el Señor no detiene eso? Eso tiene muchos ángulos de ver. Vamos a ver dos. Vamos a ver el ángulo del que te ofende y tú que recibes la ofensa, si alguien te hace un daño grande. Bueno, ahí se demuestra si de verdad tu amor de Dios es puro, es genuino, si perdonas al ofensor. Y es posible que el ofensor se arrepienta. Esa es la idea del Señor. Soporta el dolor para que ejercites tu fe y seas probado con el fuego, pero a la vez para que el que te ofendió sea salvo. No podemos decir, ay no, yo no ando con aquel hermano porque es muy difícil tratar. O sea, si le corremos a las dificultades, ¿cómo sabemos si tenemos fe? Porque fe no es que las cosas se hagan como yo quiero. Si ustedes notan en su generalidad, las predicaciones de hoy en su mayoría reflejan la fe como un medio de bienestar terrenal. Y si estás enfermo, no tienes fe. Si no tienes dinero, no tienes fe. Si no tienes un ministerio grande, no tienes fe. Y no significa nada de eso. La fe no tiene nada que ver con eso. Si a eso vamos, Jesús falló. Jesús tenía poca gente, lo mataron. Pablo oró porque tenía un aguijón 3 veces. ¿Usted cree que confiaba en Dios, Pablo? Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Lo que pasa es que nos hemos salido de la Biblia. Hoy la predicación es así, por ejemplo. Hermanos, vamos al Salmo, mayormente el Antiguo Testamento, donde la riqueza de Dios dice, ¿verdad? Como aguas del cielo caerá tu riqueza y tus bendiciones. Padre, añade gracia a tu palabra. Y se salen y ya, no se mira más la palabra. Y todo lo que hablan, la gente cree que abrió la Biblia, pero ya no está hablando de eso, está hablando de lo que él piensa que la gente quiere para al final sacarle su dinero. Pero si no nos quedamos aquí, hermanos, nos vamos a engañar y cuando venga la prueba, vamos a decir, pero el pastor me dijo a mí que Dios me iba a sanar. Yo le tengo a mi esposa, por ejemplo, que a ella le toca aconsejar a algunas hermanas, yo le digo, nunca le digas a una persona, haz esto o haz aquello. Enséñale lo que dice la palabra, dale principios bíblicos y que ellos decidan, porque la voluntad es ajena. Cuando yo doy un consejo, naturalmente le digo, mira, la palabra dice esto. Ahora, lógicamente, si me dicen que van a hacer algo malo, le digo, no, eso no. Cuando es algo radical, pero en decisiones así personales, no, mira, la palabra dice esto, Dios promete, ora, busca de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos infunde la fe. Es la palabra la que nos dice. A Pablo le dijeron, ve a Jerusalén que te van a querer matar allá. El Espíritu le dijo, ¿cuántos de nosotros iríamos? No, eso es del diablo, repréndelo. Mas, sin embargo, donde Pablo quería ir a Tesalónica, el diablo lo estorbó. Entonces, no podemos encajonar a Dios en una idea personal de lo que yo quiero que sea para mí. Miren, voy a cerrar esta parte con eso para no detenerme ahí. Pero, ¿saben por qué todo esto se cree en la iglesia hoy? Porque ya la iglesia no piensa en vida eterna. La esperanza de la iglesia no está en la vida eterna. Como Jesús le dijo, hay del que haya dejado todo, que no tenga más y en la vida venidera. O sea, le puso los ojos allá, pon la mirada en las cosas de arriba. Y los pastores de hoy pon la mirada en las cosas de abajo. Y cuando comienzas a estar enfermo y no alcanzas tus peticiones personales, lógicamente tú dices que no tienes fe y viene la depresión, te apartas del camino. Usted no se imagina el daño que hace, incluso suicidio. Porque el pastor te prometió que si tienes dinero, eres bendecido por Dios. Si no, es que te falta fe. ¿Te imaginas, hermanos? La gente tratando de hacer todo lo que le pidan para alcanzar esa bendición. Nuestra bendición, que es Cristo, fue dada. Esa es mi teoría bíblica. Si Dios nos da un poco más aquí, gloria a Dios. Seremos probados también ahí. Pero la verdadera y eterna se encuentra en los cielos. Si nos adaptamos a esta vida, hermanos, le vamos a tener miedo a la muerte. Y lo que me refiero es, nunca vamos a querer dar la vida por el Señor. Vamos a estar agarrados y abrazados de las cosas de aquí. Vamos a Mateo 16, 24. Ay, estoy tupidito. Pero me escuchan bien ahí, ¿verdad? Me oyen la voz un poco...
Mateo 16, 24 dice, ¿están todos allá? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, yo le pondría esta palabra, primero, niéguese. Ahora, nota las palabras que Jesús usa, el que quiere, aquí es la palabra querer. Esa palabra en el griego es la palabra telo, o teló, T-H-E-L-O, con acento en la O. Significa determinar en el corazón, significa predisponer, significa inclinar el corazón a esa decisión. Cuando Jesús decía el que quiere, podía decir el que determina, el que inclina su corazón a mí. Pero fíjense que dice, el que quiere, niéguese, es lo primero que él dice. Niéguese es como un tipo, es como yo decirte, si tienes un vaso en la mano, te digo, te voy a dar una porción, ¿verdad? O café o jugo, pero para poder dártela necesitas vaciar lo que tienes allí. Esa es la idea de negarnos. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la palabra seguir allí es imitarlo, seguir sus pisadas, porque si yo le digo por dónde se fue Jesús, lógicamente en Jerusalén él caminó y no estamos allá. Entonces no se refiere a seguir sus pisadas en el camino, ¿verdad?, de donde él fue crucificado, más bien pisar en su conducta, como él vivió. El 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la palabra salvar su vida se está refiriendo, el que quiera en sus propias fuerzas buscar el bienestar de su vida, por medio del trabajo, el dinero, la fama, etcétera, dice la perderá. O sea, en otras palabras, viene el salvavidas a salvarte del agua, pero el salvavidas le dice, no, yo puedo solo, y sigue nadando. Esa es la idea que Jesús quiere aquí transmitir. El que quiere salvar su vida, la perderá. Dice, pero todo el que pierda su vida, el salvavidas le dice al que está allí, no te muevas, solamente flota, más o menos, quédate ahí como muerto para poder sacarte. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cómo se pierde la vida? Es cuando decidimos mi voluntad y se la entregamos en la mano a Dios. Señor, tú decides por mí. Mis metas son tuyas, mi camino es donde tú digas yo voy. Y por último, y tercero, el tercer paso hacia el discipulado, hablamos primero de decisión, pasión y ahora transformación. Transformación inicia en el camino. Hay muchos que usted invita a la iglesia y dice, permíteme primero arreglar unas cositas y luego yo voy a la iglesia. No es primero transformados y luego caminar, más bien ser transformados mientras caminamos. Esa es la idea. Segunda de Corintios 4, 16. Ya estamos terminando ya. Cuatro, 16. Dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva. Esa renovación es a la imagen de Cristo, y luego dice de día en día. La transformación es progresiva en el camino. Quiero que vayamos a Colosenses 3, solamente quiero que, si quieren, solamente escúchenme, porque voy a leer una versión del lenguaje actual. Anótelo allí, Colosenses 3, del 1 al 11. Del 1 al 11. Dice así, estoy leyendo Colosenses 3 en la traducción del lenguaje actual. Dice, Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo. Y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. ¿Cómo deben vivir ahora?
Dice, por eso, den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos, o sea, amontonar dinero. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios, no insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad ustedes son personas nuevas, cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. Por eso ya no importa si alguien es judío o no, si lo es o no, si está circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, o si es esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todos. Oramos. Padre, gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Bendecimos a cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, y te pedimos que tu palabra, Señor, sea en nosotros por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.